Les pido que me perdonen. Les pido que me perdonen si repito mucho. Y ténganme paciencia. Soy una obra en proceso. Siempre hay espacio para cambio. Así que, bienvenidos a Desayuno con Campeones. Es un programa que comenzamos hace mucho tiempo. La visión comenzó que era mi anhelo compartir un café con personas hablando de avance y desarrollo, hablando de progreso, hablar de testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas, porque yo tenía un gran problema. Yo me reunía con la gente y hablaba demasiado cosas negativas. Hablábamos chismes, lo que le pasaba al vecino, lo que le pasaba a aquel o aquella, y no hablábamos qué progreso había en nosotros o en qué nos estábamos desafiando a. Entonces, a través de esto, un día hablé con Dios y le dije, Señor, yo quiero tener un desayuno donde podamos invocar tu nombre, hablar de tus negocios y traer esperanza, inspiración y motivación a la gente sin importar sus creencias o su estatus financiero. Y así fue como ahora ustedes son parte de todo esto. Y como ven, hay de 3 naciones ahorita. Y estamos grabando estos vídeos con el objeto de que estén grabados y que ustedes revisiten la clase. Y en estos días hemos estado pensando en cómo apoyar al progreso. Pero antes de ir ahí, quieren compartir algo si pudieron leer, porque esto lo estamos haciendo a un nivel piloto, experimentacional, no sé cómo se dice, en un nivel de experimento de piloto, y quiero que ustedes me digan, ¿vieron las letras? ¿No las vieron? ¿Las leyeron? ¿No las leyeron? ¿Alguien quiere compartir? Adelante. Ok. Entonces vamos a preguntar. Joseph, ¿podrías compartir si lograste leer o entender el vídeo? ¿Alguna parte que te llamó la atención? La verdad, pastor, no he leído nada de eso porque usted me mandó el link ahora de repente a las 9:30. Oh, no salió el vídeo el vídeo que puse no salió en tu pantalla. Sí salió, pero o sea, lo que llega a comprender del video es que el cristiano se queja de que los políticos están corruptos, lo de arriba está todo mal y se quejan de la tiranía, pero al final no votan o no eligen un líder correcto. Muy bien, gracias. Eso fue lo que lograste observar. Martin. Bueno, en verdad lo que vemos es que ante lo que la Biblia dice, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? A veces percibimos que hay un problema con los cristianos que se abstraen de la realidad y se les olvida que seguimos siendo ciudadanos acá y que acá tenemos un montón de obligaciones y responsabilidades que son la oportunidad de pronto para iniciar una transformación, ¿sí? Que el sistema es corrupto no es novedad. Que no ha de mejorar tampoco es novedad. Pero sí podemos empezar una transformación desde nosotros, ¿sí? Y hasta nuestra esfera de influencia. Entonces, me parece interesante y enfatizar bien lo que son principios, ¿no? Yo le sumaría valores también, porque entre principios y valores tiene que haber una contextualización a lo que vivimos, pero yo creo que está enfocado a que seamos un poquito, a que humanicemos un poquito más nuestro cristianismo, ¿sí? Muy bien. Sí. Gracias. Yo quisiera compartir algo Adelante, Jackie. con la experiencia aquí en Venezuela, ¿no? Muchos cristianos han querido llegar a la presidencia, ¿sí? Con el pensamiento de cambiar todo el sistema
y a veces queremos hacer conforme a nuestra voluntad, más no la del Padre. Y entonces ahí es cuando estamos viendo, por lo menos mi esposo, siendo en vida un coronel con muchas bendiciones, y él tenía muy claro, teníamos muy claro de que llegar a la presidencia sí. Adelante. Se te cortó tu micrófono. Tu micrófono está apagado, Jacqueline. Adelante. Ahora, ajá. Una de las cosas es que siendo militar, aquí se llama COPEFAN, de pastores evangélicos militares de todas las Fuerzas Armadas. Se llama COPEFAN, lo buscan por internet y aparece. La visión aquí en Venezuela es de colocar pastores en los componentes militares para allí empezar a influenciar mentalmente por la corrupción tan grande que hay. Entonces es como ir buscando, dirigido por el Señor primeramente, porque si lo hacemos humanamente, nada logramos. Y el Señor ha abierto muchas puertas, muchos corazones, y se sigue trabajando en cuanto a la parte del gobierno, ¿ves? Pero es la experiencia aquí en Venezuela. Pero que vemos corrupción, sí, vemos corrupción, quisiéramos hacer muchas cosas, pero todo en el tiempo del Señor y sea el Señor guiando a cada uno de nosotros, porque sí nos desagrada, sí nos afecta, y así como el cuerpo de Cristo afecta en otros lugares, también nos afecta a nosotros. Muy bien. Gracias, Jacqueline. Excelente punto. Quisiera escuchar de todos, sin embargo, el tiempo apremia, pero quiero honrar, no sé si esta personita puede compartir, alguien que amo también bastante, es parte de mi familia. Ella está allá en Colombia. Es esta mujer que siempre está sonriendo. Cuando hablamos, parece que no quisiéramos que se terminara el tiempo, es muy positiva. Genoveva, ¿estás ahí? ¿Puedes compartir? Muy bien. Genoveva tiene, siempre digo la edad, pero no sé si es indiscreción. Digámoslo así, es mayor que yo, puedo decirlo de esa manera. Y la respeto mucho porque es una mujer de oración. Ella ha visto cambios en su ciudad, en Colombia, y ella ha tenido la oportunidad de ver a sus hijos y a sus nietos servir, y creo que a sus bisnietos también, servir en el reino de Dios. Y es una mujer que le fascina orar, y me gusta mucho su actitud porque aun cuando muchas veces tiene sus retos, ella trata de ser inspiración y motivación para los demás. Es un estilo de vida que me gustaría igualar o imitar. Bien, entonces, continuando con este tema, vamos a comenzar. Quisiera escuchar de Héctor, si tienes alguna impresión del vídeo que viste y si es alguna línea que te llamó la atención. Sí, por supuesto, me llama profundamente la atención los planteamientos en español que nos retan a por qué los cristianos cuestionamos el involucrarnos o no involucrarnos en el tema político. El por qué, otro tópico que se toca ahí en el video, por qué abordarlo, pero desde una cosmovisión bíblica. Sería otra arista. Hay mucha diferencia en el primer pensamiento. El tercer tópico que se toca con mucha fuerza es que la política es sucia. Entonces,
Me parece muy interesante cuestionar todo esto porque ¿quién es culpable de que las leyes no queden bien elaboradas en la política y que los políticos que se involucran o nos involucramos torzamos las leyes? ¿De dónde viene el mal? Y finalmente, me gustó mucho el aporte de la hermana Jacqueline de Venezuela y de compartirnos de esa multitud de cristianos que aún en un medio tan agreste para los cristianos como está en este momento, no pierden la fe y se prenden del Dios viviente para poder seguir viviendo y colectivamente en pequeño, ir creciendo como una red. Lo que admiro es que allí es una red real, que ella nos está uniendo a esta red virtual. Creo que aquí de por medio está la conciencia del ser humano de primero la conciencia, sin conciencia de qué es lo que entendemos, entonces, ¿qué acciones tomar? Gracias. Excelente. Muy bien, gracias por compartir. Como el enfoque de que estamos buscando es ser responsables de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a referirnos mucho a la Biblia. Y aunque el título es traducido es Clases de Ciudadanía Bíblica, en América, la historia en América, en Estados Unidos de América, también quiero que comencemos a aprender lo que es ser un ciudadano responsable. Sí, como ya lo mencionaron, Martín me parece que fue, y hemos observado esto, que muchos creyentes decimos, no, yo soy ciudadano del cielo y que Dios se encarga de todo esto. Él sabe lo que va a pasar. Y nos hacemos a un lado. Pero veamos Jeremías 29:7. Jeremías 29:7. Dice, exige, y lo pueden ver en sus pantallas, exige el bienestar de la nación en la que estás, porque tu bienestar está ligado a tu vida y al bienestar de la nación. Jeremías 29:7. Exige el bienestar de la nación en la que estás, porque tu bienestar está ligado a tu vida y al bienestar de la nación. Entonces estamos buscando que el hispano seamos más responsables donde vivimos. Vean qué gran deseo el que Dios ha puesto en nosotros que estamos acá. Porque siendo Yusef tan joven, tendrá que tener un buen ejemplo de lo que es ser un buen ciudadano, o de lo contrario, él va a imitar ese modelo que tiene y podría ser todo lo opuesto de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y a través de la Biblia, Héctor, si tú pudieras revisar, yo creo que Jamie también está en la línea. No sé si tiene. Oh, sí, bienvenido, hermano Antonio. Gracias. Gracias. Y Jamie también está. ¿También? ¿Jamie? Sí, también está. Ah, Jamie, nuestra administradora de la red. Bendito sea Dios. Entonces, buenos días, bendiciones. Eric y Jamie. Ay, Eric y Jamie son administradores. Ellos, se los presento a ustedes, son administradores de la red. Y ellos son quienes nos ayudan, nos dan sugerencias de qué podemos cambiar y cómo podemos mejorar. Bien. ¿Será que alguien puede ponerse en mute? ¿Cómo se dice? Cerrar su micrófono porque se escucha un perro. ¿Seré yo? No. Ahorita reviso. Ahorita se cayó el perro. Ah, muy bien, gracias. Es que, es mi esposa Delby. Creo que ya se conocen con Jacqueline, creo. Bien. Entonces, estamos en la importancia de tener un buen modelo, un modelo justo, un modelo equitativo
para imitarlo y que nuestras generaciones continúen mejorando y contribuyan al bienestar de la nación. Porque si tú eres creyente, aquí está en Jeremías 29:7, parte de lo que debes hacer. Ahora, busquemos por favor en Génesis capítulo 1, en lo que yo agarro mi Biblia. Tal vez ustedes pueden agarrar a ustedes. Génesis 1, versículo 26. Y estamos regresando prácticamente a trabajar con por qué estas lecciones son importantes y qué beneficios pueden traer a tu persona, en tu casa y a tu alrededor. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. So, Dios creó al hombre con ese propósito de gobernar, multiplicarse, agarrar dominio. Observen que a todo hombre. Pero entonces dices tú, bueno, ¿y hasta los satanistas pueden hacer esto? Es lo que está escrito. Es por eso que muchos, aunque no, dicen que no conocen de Dios o aún se dicen ateos, tienen bienes y tienen bienestar, porque ellos se esfuerzan por mejorar. Pero para nosotros, para que todo hombre comience a tener acceso a las promesas de Dios, debe estar enterado de lo que es ser nacido de nuevo. Y para eso quiero leer para ustedes San Juan capítulo 3, versículo 3. Y Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, si quieres entender el reino de Dios, debes entrar, debes verlo, porque después sigue diciendo, el versículo 5, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, la Biblia te va a costar entenderla y casi no la vas a comprender desde el punto de vista del reino, a menos que seas nacido de nuevo. Es decir, que hayas aceptado a Cristo en tu vida, que hayas cedido tu vida, y entonces se abre el reino de Dios y comienzas a comprender la palabra de Dios y el lenguaje de Dios. Bien. Confiando en que todos nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, y así lo declaro, o bueno, puedo decir esta oración pequeña en unos momentos, Héctor. Voy a hacer una pequeña oración para asegurarnos de que entramos en el reino de Dios. Padre Celestial, entregamos nuestra vida a Jesús de Nazaret. Cedemos todo nuestro conocimiento bajo tu reino. Ayúdanos a tener una revelación de lo que es ser nacido de nuevo, para entenderte y comprenderte, para que juntos experimentemos un estilo de vida que te agrada. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Quería asegurarme de que estamos en el mismo canal, si no, va a sonar como que estoy hablando en chino.
Héctor, ¿querías decir algo? Sí, precisamente y puntualmente y espiritualmente y racionalmente también. Este punto de partida hoy es un fundamento, es un principio, es una base de este estudio mismo hacia dónde vamos, pero también de dónde partimos. Quisiera no, que es que quiero ya citar Juan 1.1 cuando la palabra dice que en el principio era el verbo, pero ese verbo era Dios y ese verbo era con Dios y eso era todo en el principio, era lo que había en el principio. El verbo es la palabra de Dios es el verbo, pero el hombre, Dios no nos ha quitado por misericordia el poder de la palabra. Si no, no estuviéramos aquí reunidos escuchándonos entre nosotros y Dios no hubiera potenciado que la ciencia potencie estos medios tecnológicos. Pero nos vamos a Génesis 1.1 y la palabra bien clara por el verbo del Espíritu Santo que la vuelve viva para nosotros, más ahora que tenemos el Espíritu, porque hemos orado al Dios del cielo en este mismo momento, que Él es el que nos ilumine esta palabra. Dice que en el principio, y ese principio está tocando el que acabo de tocar en Juan 1.1. En el principio Dios creó, y dice la primera parte de Génesis 1.1, el cielo. Vuelve y reafirma que en el principio Dios creó fue el cielo. Y entonces tú estás hablando de un reino, y que el reino, para poder tenerlo nosotros aquí, en este siglo 22 donde estamos, y en esta hora y punto y lugar donde estamos en cualquier región de la tierra, nosotros aquí de forma real, estamos en el espíritu para poder entender esto que ni siquiera entre nosotros nos vemos, como en lo celestial tampoco se ve, pero hay un poder que Dios nos ha dado para poder creer esto que estamos hablando, que no es de nosotros, sino que el Espíritu de Dios vuelve viva esta palabra. Entonces dice que creó el cielo en el principio. Ese es el reino celestial, es el reino que tú, Armando Pastor, has tocado en esta mañana. Pero la segunda parte de Génesis 1.1 afirma que también creó la tierra. Ahora, si solamente nos quedamos como seres vivos, como seres humanos, en el gobierno porque si hay un reino de los cielos, hay un reino del mundo también, porque la tierra existe y se mueve el gobierno en el mundo, los gobiernos se mueven en el mundo de todo tipo, desde el padre de familia, el presidente de una acción comunal, de una barriada, un cabildo indígena, una etnia, hasta el presidente de una nación, y un pueblo mueve todas esas cosas, y ese sería un gobierno del mundo. Pero nosotros aquí no estamos hablando solo del gobierno del mundo, estamos hablando en doble reino, que es el reino espiritual, pero también aquí, mientras vivamos en la tierra, lo decía el pastor Martín ahorita, tenemos funciones. Cuando salimos de los templos de orar y de escuchar y leer la palabra, salimos y seguimos teniendo funciones dentro de este gobierno humano, sea en la vereda, en el barrio, por donde quiera que vayamos. Quería dejar puntualizado esto. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Muy bien. Entonces, como ven, estos principios es muy importante que nuestros vecinos lo conozcan, que la iglesia lo conozca, porque aquí va donde muchos se apagan o pues se cierran los oídos. Es como, cuando decimos la palabra política y decimos, es que tienen que haber cambios en la ciudad. Deberíamos orar por la ciudad. Y muchos dicen, no, la política y la religión es algo muy complejo. Bien, comencemos entonces por definición. Busquemos en su diccionario o no sé si puede usar su teléfono al mismo tiempo, pero ya me tomé el tiempo para encontrar la definición de la palabra política. ¿Ok? Porque como vieron en el video, muchos nos quejamos de la situación en nuestra nación, pero ahora ya es tiempo de que la iglesia comience a entender su papel, el papel tan importante que debe jugar en la nación donde vive. Escuchen o apunten la definición de política de acuerdo a este diccionario. Porque recuerden, estamos trabajando con la excusa, el mito de que, no, la política, no, eso no va en la iglesia. Y nos han vendido la idea de que tiene que haber
que no, la iglesia no se puede mezclar con el gobierno. Bueno, vamos a trabajar con esa excusa más adelante, pero aún constitucionalmente no es cierto. Pero luego vamos a trabajar en eso. Vean lo que es política. Dice esta definición: ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Lo voy a repetir. Política, número 1. Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Número 2. Actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernador los asuntos que afectan a la sociedad de un país. Un momentito, Martín, gracias. Entonces, como ven, de acuerdo a la definición, si un pastor o un hermano o alguien que vive en el vecindario debería preocuparse por el bienestar de la sociedad, ¿no creen? Ya lo leímos en Génesis 1:26. Y apunten esta otra escritura, Efesios 4. Y ahí van a ver de que Jesús dejó dones y talentos para que la iglesia llevara a la gente a un término de madurez. Cuando vemos la definición de política, ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente los estados, lo comparamos con Génesis 1:26 y al 28, donde fuimos creados con un propósito de gobernar y multiplicar. ¿No creen ustedes que somos responsables de lo que pasa en la tierra? Adelante, Martín. Una cosa importante, ¿no? Al hablar de la inclusión en política, cierto que el sistema es corrupto y el gran problema a veces no es tanto el sistema, sino la gente que lo compone. Pero porque se ha dialogado mucho sobre, por ejemplo, Romanos 13, cuando dice que debemos someternos a todas las autoridades. Entonces, hay algo que debemos entender. Nosotros respetamos la autoridad. El ejemplo claro de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey dio el edicto de que debían postrarse delante de la estatua, es impresionante cuando usted lee el versículo donde ellos le dicen, su majestad, nosotros no nos inclinaremos delante de esa estatua. Entonces, aquí encontramos un ejemplo perfecto, ¿no? Por un lado, reconocían su posición de autoridad, pero por otro lado ellos estaban expresando su posición de valor y mantenían sus principios bíblicos. Yo creo que si logramos encontrar el equilibrio entre eso, vamos a poder tener una inclusión saludable, ¿sí? Porque si no vamos a estar pensando que debemos llegar arriba de todo para de ahí bajar y sanar el sistema. Y creo que es al revés, ¿no? No es de adentro, no es de afuera para adentro, sino que es de adentro para afuera. Así que me parece que por ahí va el desafío. Sí, y estas clases nos van a ayudar a trabajar en la transformación personal primero. Y vamos a trabajar también en saber qué estándares, qué se requiere de un líder. Y tú dices, bueno, yo no soy líder, yo pues nada más apenas estoy comenzando en esto de la iglesia o en esto de la religión, le llamamos. Pero ¿sabes qué? Todos somos líderes. Si regresamos de nuevo a Génesis 1:26 al 28, amado amigo, amada amiga, tienes una responsabilidad. Lo quieras aceptar o no, ahí está. Y yo te recomiendo que lo investigues, que lo sigas estudiando, y eso te va a llevar al siguiente nivel en tu relación con Dios. Entendiendo ya ahora la definición de la palabra política, que no les asuste ya este tema. Al contrario, conozcamos un poco más
para eso son estas lecciones.